¿Qué son los fact-checkers? Es un anglicismo que nos habla de los comprobadores de la realidad, o más bien, más que comprobadores, los que validan, los validadores de la realidad. Los que validan la realidad, que dicen si una noticia debe salir o una noticia debe ser callada. Esos son los fact-checkers, que traducido es eso, ¿no? Los que chequean, de ahí viene checker, los que chequean, chequean es un término más bien en América, chequear es comprobar y fact es hecho, ¿verdad? Los que validan el hecho, esos son los fact checkers. Estos fact checkers, por supuesto, pues reflejan una información totalmente sesgada. Nos llaman a los youtubers a separar opinión de información y se preocupan por nuestra salud mental, que eso encierra gran envidia. Pero nos quieren llevar a que separemos la información de la opinión. Ahora yo me pregunto, cuando hay un noticiario, ¿qué opinión está dando? Yo me conformaría con que solamente fuera opinión, porque ni siquiera llega a opinión. El informante, el del noticiario, solamente te está leyendo una opinión, ni siquiera es suya, del personaje periodista o reportero que te está hablando, sino que es una opinión leída. ¿Quién valida eso? Los fact-checkers. Los fact-checkers son muy pocos. Los que validan la realidad son un grupito de sociópatas que son muy pocos. Y estos son los que te dicen, te emiten, callan una cosa para que se propague otra cosa. Porque verán, estos fact-checkers toman del modelo objetivista. ¿Qué es el modelo objetivista? El modelo objetivista te lo enseñan como una información objetiva, ¿verdad? De ahí que nos llamen que estamos tarados a los youtubers, porque supuestamente que nosotros somos los subjetivos y la información oficialista es la objetiva. Eso es un modelo objetivista. El modelo objetivista, desmitificándolo, no es más que un conjunto consistente de metáforas para huir del conflicto. Hacen acopio de metáforas, nos imponen sus metáforas, sus versos, su poesía mala, tratan de imponerla consistentemente para huir del conflicto, para huir del diálogo, conflicto barra diálogo. Entonces no les interesa el conflicto barra diálogo, sino que hacen acopio de un conjunto consistente de metáforas en que en ese conjunto habrá consistencia, pero también ocultará o negará muchos aspectos de la realidad, intencionalmente. Por eso tú ves cosas que no son lógicas dentro de las informaciones, porque ellos solamente te dan un conjunto que pretende ser consistente, ahora no tiene nada de coherencia, pretende ser consistente y para precisamente mostrarse como consistente te van a callar otros aspectos de la realidad, pero es por tal de no entrar al diálogo, de donde todo eso es un infantilismo. Y aquí tienen, por ejemplo, el noticiario que refleja pues noticias que son pendejadas como la que vemos a continuación. Gandhi Arocha, 20 años, boxeador, ¿va a ver la técnica del boxeo? ¿Va a ver? Yo le doy. El presidente Nicolás Maduro Moros está haciendo una exhibición de boxeo con el cantante de hip hop Gandhi Arocha. De verdad se nota la destreza de ambas personas. Como Cassius Clay. Gandhi Arocha. Son pendejadas verdaderamente, y
pues lo que hacen es que en esa dictadura que se disfraza de democracia, en esa dictadura, pues pretenden que precisamente un conjunto consistente de metáforas, en este caso se pone a boxear con un boxeador venezolano, y ahí niegan aspectos de la realidad, de lo que está aconteciendo de verdad, del conflicto real que hay en Venezuela, y esos son los fact-checkers. Esos son los que validan la realidad, en este caso de la patria bolivariana de Venezuela. Bueno, pues así funciona todo. Así es como funciona todo. Entonces, claro, con otras funciones como por ejemplo el marxismo, ya que hemos hablado de Venezuela, que toma también de ahí. El marxismo, bueno, pues se niega el aspecto de la realidad para enseñar consistencia, para que el ateísmo sea consistente, niegan aspectos de la realidad, como por ejemplo que Marx se llamaba Heinrich, y antes de llamarse Heinrich se llamaba Herschel. De Herschel se lo cambió a Heinrich, porque supuestamente perseguían mucho a los judíos alemanes en su época, y entonces se cambió de Herschel a Heinrich. No solamente eso, sino que Marx era luterano. Se queda uno de piedra cuando mira información verdadera, información real. No objetiva, no, es subjetiva, pero es un hecho social contrastado, de experiencia, de estudio. Entonces se cambia el nombre de Herschel a Marx. Esto debe estudiarse no solamente como que puede ser que se sienta perseguido como judío, sino también para disfrazar que le pagaban poderes fácticos judíos para que sacara el marxismo, el comunismo, y del marxismo-comunismo se hizo la contrarresta o la contraposición a eso, que fue el nacionalsocialismo hitleriano, y ya entonces la patria judía encontró lo que quería, que era volver a, muchos de ellos perseguían eso, de volver a Eretz de Israel, al Israel geográfico. Bueno, pero entonces lo que les estoy diciendo y lo que quiero resaltar, ¿no?, más allá del caso, es que se niegan aspectos de la realidad intencionalmente. Esto es cobarde, es infantilismo, porque el comunismo que cree, el ateo que se ceba en Marx, el marxismo, el comunismo, pues no es capaz de ver que Karl Marx era luterano. Entonces no encuentra el ateísmo su fundamento. Claro, y por no sentirse inseguro es que tiene esos cebados, se ceban en negar aspectos de la realidad, con el modelo objetivista que hace aguas. Si no hace aguas hoy, las hace mañana, pero cuando las haga se va a hundir completamente. Con las escrituras, con la Biblia, pasa exactamente lo mismo. Con la Biblia, por ejemplo, tenemos que Mateo 11:13, en Mateo 11:13 nos dice así, nos va a decir así en Mateo 11:13, nos dice: pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Esa versión es fidedigna. Ahora, otras versiones dice, esta traducción viviente, ¿verdad? Pero hay otras versiones que dicen, la Torá, la ley y los profetas son hasta Juan. Y de aquí se quieren comer de que ya la Torá está invalidada. Esto es, hacen acopio, hacen un conjunto consistente de vaciadizos, de metáforas, de ilusiones,
que quieren hacer consistente por medio de la manipulación del engaño y la mentira, y de negar aspectos de la realidad, que es mentir, Y entonces niegan la evidencia del mismo Mateo, por ejemplo, del mismo Mateo 5:12 en adelante, cuando dice, en Mateo 5:12 nos dice que, en Mateo 5:12 en adelante, dice: alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y enseñanza acerca de la ley, desde el 17 es. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido, dice el propio Mashiach. Dice, no vine para abolir la ley de Moisés. Entonces, el cristianismo, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué se ha entretenido? En ponernos un conjunto consistente de metáforas vaciadizos en los cuales dan a entender que la ley está abolida. Cuando el propio Mesías, el propio Cristo, si quieren llamarle, pues se expresan en estos términos. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Es decir, para darles su finalidad. No su fin, no, su finalidad. Dice, les digo la verdad, hasta que desaparezcan. El cielo y la tierra no desaparecerán ni el más mínimo detalle de la Torá de Elohim hasta que su propósito se cumpla. Entonces, lo que han hecho los fact-checkers, esos 4 locos, es que han dado a entender desde sus trincheras de manicomio que la ley estaba abolida. Y todo el mundo se lo ha creído. ¿Por qué? Porque el poder que tienen los fact-checkers, los que validan la realidad, es mucho. Con los noticiarios nos pasa y con la manera de entender el Evangelio también, ¿verdad? Y esos son los fact-checkers y eso es la información que se presenta sesgada. ¿Por qué se presenta la información sesgada? Porque les interesa negar aspectos de la realidad para no entrar en conflicto y diálogo, que ya no se puede, porque precisamente ya la humanidad ha tomado un modo dialógico, todo es diálogo, todo es interacción. Bueno, ellos se empeñan, en plena derrota amarga, se empeñan en que la información sea sesgada y negar la opinión del otro. Eso está a punto de extinguirse. Besos y abrazos. Shalom, shalom.